Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ya sea uno de sus favoritos. Estamos muy felices y con tenis porque tenemos invitados muy especiales, pero antes de presentarlos, Negas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo también estoy muy motivado, tengo muchas preguntitas al pal profe. Y pues Dharma no está con nosotros una vez más, sigue ahí ocupadón en sus labores Illuminatis, bilderberdianas. Esperemos ya la siguiente semana tenerlo con nosotros. Y pues bueno, vamos a dar una introducción para presentar a los invitados, ¿no? Y pues para este podcast pues hay que elaborar un poquito acerca pues del ser humano, ¿no? Y pues el ser humano ha llegado hasta donde está a través pues de un proceso tanto biológico como social. Este último que se ha documentado y contado también de diferentes maneras por historia, literatura, metáforas, parábolas, hipérbolas y más recientemente hablando en términos generales a través de la palabra escrita. Esta siendo la más mainstream y exitosa hasta hace a lo mejor algunos 5 o 10 años. Pero pues nos saltan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tan ciertos son los textos que ahora nos son enseñados de manera académica, religiosa y secular? ¿La historia que se nos enseña es 100% real, no fake? ¿O ha sido manipulada bajo intereses especiales por los dueños de esta información? ¿Acaso el nacimiento de la era digital y la sobredocumentación gráfica podremos tener una historia más precisa que contar y enseñar en un futuro? El patriotismo, la religión, incluso los orígenes reales, culturales han sido maquillados de manera arbitraria para contar la historia que mejor le convenga al portavoz. ¿Dejaremos de repetir alguna vez en nuestra historia de manera cíclica con la revolución digital? Pues bueno, en este podcast tenemos el placer de contar con dos invitazos que han dedicado mucho tiempo a contar la historia desde una lupa más crítica, ejerciendo un pensamiento crítico y algo que parece no ser muy común en estos días, el sentido común. Bienvenidos desde el podcast del desprecio de la historia, el profesional de la risa, el señor Don Gon Curiel, y si la enciclopedia en carta fuera persona, el doctor Stern. Bienvenidos. No no te atrevas a comparar al doctor. Ya tan anticuado soy que No te atrevas a comparar al doctor con algo tan inferior a él. no, no. Oye, déjame decirte Es que bueno, pues sí somos ya viejitos, ¿no? Ya, si fuera enciclopedia, pues ya sería en carta o británica. Poquito le faltó para compararte con la Espasacalpe, Doc. No manches. Cabrón. ¿Qué es eso? que pues básicamente No. la Encarta fue reemplazada por Wikipedia, ¿no? O sea, quieras o no, y ahorita Wikipedia es un medio más formal de información que los medios oficiales. Sí, fácil. Sí, sí, sí. Y además a mí me encanta Wikipedia, ¿eh? Hay gente que tiene la afición de hablar mal de Wikipedia y es porque no saben lo que es eso. Sin Es que duda es el mejor proyecto que se ha hecho en la historia para reunir. es Hoy por mucho. la biblioteca de Alejandría, pero versión moderna, ¿no? La milésima, sí es algo impresionante. Oigan, Entonces pues, yo sí soy Team Wikipedia. Pero sí, en la, ¿no? en la biblioteca Alejandría no había una página dedicada al breakdown de Britney Spears de 2007. Sí, sí, sí. Pero sería muy Sí, curioso bueno, hay poder... cada cosa que sí es una locura, ¿no? Es Ese sería el único problema, que puede llegar a poner todo como al mismo nivel de... Pero no está al mismo nivel porque lo ofrezca, está al nivel de quien lo solicite. O sea, lo interesante es que está todo. Y eso es lo que sí creo que a mí me encantó. Yo también era de los que pensaba que Wikipedia no era tan Seria por eso. no era tan confiable o lo que sea, y el Doc Stern me ha leccionado en eso. La verdad es que, claro, puede correr el riesgo de algo todavía no estar completo o que alguien lo haya modificado, pero lo que está cañón es que de veras hay absolutamente todo. Es muy raro lo que ¿no? Y cuando no está bien sustentado, también el mismo artículo te lo dice, para que tomes tus precauciones, y no te trae muchas referencias, etcétera. Obviamente, pues es a nivel superficial. Si quieres profundizar en algo, pues ya te vas a esas referencias o buscas. Bien. Sí, precisamente eso iba a decir, ¿no? Las referencias que muestra Wikipedia al final, pues si ya no te quieres ir con nomás lo que dice el artículo, te puedes ir ahí al rabbit hole y escarbarle, y eso no lo ves en algunos otros documentos que parecen más oficiales, ¿no? Así como que esto es porque yo digo, y se chingó. Ajá. Ajá. Entonces, a mí me parece muy interesante.
Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y pues entramos a tema, ¿no? Y la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿somos el resultado de nuestra historia o la historia es el resultado de nosotros? Antes de que conteste el Doc, que es quien debe contestar, les quiero agradecer por la invitación a su programa. Está fregón lo que hacen, es muy, muy padre estar aquí, de verdad. Y además, justo acabamos de platicar el Doc y yo que tendríamos que ir a más programas, ¿no? Como que no estamos saliendo mucho, ¿verdad? Entonces, gracias. Y bueno, se va a poner bueno. Adelante, Doc. No, un gustazo, bienvenidos. Pues esta, como las otras preguntas que hiciste en la introducción, me parecen muy apropiadas. Y perdón si baila un poquito, esto es que tengo la computadora sobre la mesa y es inevitable. Trataré de no mover. Es de la emoción, güey. La computadora se pone así de, está hablando el tubo. Exacto, mira. No. Obviamente es algo de la última pregunta. Bueno, estaba diciendo que todas las preguntas que hiciste son muy interesantes, muy pertinentes. Esta última, es obvio que la historia es una abstracción, no existe la historia. Nada. Las personas hacen cosas y algunas de esas cosas tienen consecuencias más relevantes que otras o son hechas por personas que tienen más importancia social que otras, ¿no? Eso, hoy en día casi ya no se puede decir eso. Hay personas que tienen más importancia social que no, todos somos iguales. Bueno, la relevancia social no puede ser igual en todos. Hay personas que toman una decisión y esa decisión pues tiene repercusiones en la vida de muchas personas y hay personas que toman decisión y pues en la suya. A eso me refiero, con relevancia social. Entonces, eso es la historia, es una serie de acciones que toman sobre todo las personas con mayor relevancia social y que tienen unas repercusiones mayores de lo normal, ¿no? Y al pasar el tiempo se puede ir, o sea, se va depurando, va filtrando, porque cuando estás metido en la historia pues no tienes la perspectiva correcta, o sea, tienes todo demasiado cerca. Tú puedes ver una noticia, por ejemplo, el COVID, ¿no? Es así, no, pues es algo muy importantísimo y tal. Bueno, a lo mejor en 20 años va a ser una anécdota, ¿no? Algo todo que, curioso, el mundo estuvo mal mucho tiempo, o a lo mejor no, a lo mejor va a ser algo que va a tener repercusiones por muchas décadas y va a ser una cosa de la que se va a hablar como de la Segunda Guerra Mundial, que se sigue hablando y hablando. No te creas, Doc. No te creas, Doc. Ya ves que ya me prohibieron acceso a Facebook 30 días por hacer un meme de, me da miedo decirlo, Hitler. Ese nombre, cuidado. Ni siquiera hice un meme. Güey, el meme estaba buenísimo. Dice, hasta Hitler tenía... Está bueno. Dice, hasta Hitler tenía novia y tú no. Dice, literalmente es menos deseable que Hitler. Sí. Y entonces se lo puse, güey, fíjate, en el grupo del desprecio de la historia podcast, ahí en Facebook, que es un grupo privado, donde está la comunidad y la madre, nos ponen memes, bromeamos, siempre estamos cotorreando con los despreciers. Alguien puso algo de que, ay, que estoy muy solo, que quiero con el Doc Stern o alguna cosa así, siempre le están tirando la onda. Y puse yo el meme, que me lo encontré, y Facebook me prohíbe 30 días el acceso. Y dije, oigan, pero yo no dije nada malo, o sea, nada. No, ya dijimos, 30 días te chingas. Entonces ya no podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, tenemos que fingir que no pasó. Sí, bueno, obviamente, pues no es tanto eso, o sea, ni siquiera revisan lo que estás poniendo, pero sí memes de Hitler o, por ejemplo, busquen GIFs de Hitler, pues ya no hay, o sea, no. Antes sí, ahorita si quieres mandar un GIF de Hitler. Nine. Entonces, sí, es un nombre que causa, eso es como un ejemplo de algo que es súper relevante históricamente. Sí, y por eso se sigue hablando tanto después. Pero la historia es un producto
o sea, cualquier gobierno pues emana de la gente, ¿no? Yo sí, esa teoría de el gobierno es una cosa que sale, perdón, vivo en una calle muy ruidosa, bueno, no lo puedo evitar, antes no ha pasado una ambulancia porque están hay hospitales cerca. Oye, no seas malo, si pasa el de los tamales oaxaqueños, pídele 2 de verde, ¿no? Por favor, para el ratito. Y no quieres también algo para el de los colchones, lavadoras, estufa. Con que no me ofrezcas a las servidoras públicas que están ahí también. También aquí enfrente hay servidoras públicas. Anda, me gustó eso de servidoras públicas. O servidores públicas. De hecho, sí, ese es más correcto, sí. Públicas, correcto. Entonces, cualquier gobierno al final emana de la misma gente. Yo no creo esa teoría como de que es una élite que aparece de otro planeta, casi reptilianos, y una sociedad secreta que son algunos pocos escogidos y que quién sabe cómo llegan siempre a gobernar y tal. Para mí, no es que no haya élites y tal, que obviamente las hay, pero todo emana de la misma gente y de la cultura o falta de, etcétera. Y eso es lo que crea la historia. Somos todos nosotros como individuos, se suman, crea grandes corrientes y movimientos que son los que crean la historia. Ok. Y hablando acerca de, por ejemplo, la percepción que tenemos nosotros acerca de la historia, porque bueno, yo recuerdo haber ido a la primaria y haber aprendido de que los niños héroes y que el Pípila y historias de estas que te cuentan que son parte de la historia oficial e incluso se convierten en hitos culturales, ¿no? Una vez ya uno que está más adulto y empieza a reflexionar sobre esas historias, por ejemplo, los niños héroes, ¿no? Que dices tú, cabrón, los niños héroes, la Revolución Francesa, bueno, la invasión francesa. O sea, ¿cómo chingados me estás diciendo que 13 cadetes, o bueno, los que fueran, ahorita no recuerdo cuántos son, repelieron una invasión de un ejército francés, que es lo que románticamente te cuentan en la escuela, ¿no? Y ya después empiezas como a repensar ese tipo de cosas. ¿No ganamos la guerra? Sí, o sea, y luego te das cuenta que hubo un imperio francés y hubo un emperador francés, pero eso no te lo cuentan, o sea, nomás te cuentan la parte de los, pues de los que ganaron, ¿no? O sea, no te cuentan que Benito Juárez andaba vendiendo la mitad del país, no te cuentan al revés, hermano, te cuentan la parte de los que perdieron, güey, porque la batalla de Puebla es la cosa más absurda del mundo. Sí, otra. Déjame apoyar lo que estás diciendo y justamente para hablar yo románticamente de la historia del... Y de hecho, iba a hacerte la pregunta a ti si a lo largo de estas pláticas que tienes con el Doc, ¿no te ha cambiado tu percepción de lo que querías conocer? Mira, ahora sí que haciendo lo mismo que hace la SEP, te voy a contar románticamente que lo del desprecio de la historia en realidad cuajó porque cuando yo decidí hacer un podcast con historia y con comedia, contacté al Doc, que no lo conocía tanto desde luego como ahora, pero tenía idea de que era cultísimo, una persona con mucho criterio, que me gustaba mucho que sus análisis también de cosas de política actuales y todo en Facebook, que es una eminencia, siempre tenían como fondo, ¿sabes? No nada más como esto es lo que es y así es, sino de dónde sale, por qué es, qué opinión nos merece desde X perspectiva, desde X otra. Y mucho también explicado desde la motivación humana, porque los hechos históricos se ven mucho como tal país invadió tal país y tales personas odiaban a tales personas, pero tú no sabes si tal vez lo que pasa es que un güey se le quedó la invitación a la fiesta abajo del tapete y por eso se ardió y le declaró la guerra a alguien más, como la historia de Maléfica, ¿no? Ajá. O hay una película de los hermanos Marx que trata de eso, la de Dog Soup, que le declara, Groucho Marx es el presidente de un pinche país europeo que se llama Fridonia, y le declara la guerra al de junto porque le cae gordo, güey, en una fiesta. Entonces, existen esas cosas, digo, no tan triviales, pero la primera cosa que me dijo el Doc fue, así, cuando, digamos, una como pre-entrevista que nos hicimos mutuamente para ver el proyecto, me dijo, todo el rollo de lo del Maximiliano y Carlota se reduce a
Napoleón III versus Abraham Lincoln. Y dices, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver? Ninguno de los dos es mexicano, ¿no? Y entonces, que de ahí sale el conflicto y cómo en realidad Lincoln está empujando el mundo moderno y Napoleón III defendiendo los valores como europeos, anticuados, esclavistas, de producción, de que todo se va para allá, todo ese rollo, y cómo México es clave, y la madre, te ayuda a entender toda la historia de México mejor que todo lo enseñado en la primaria, ¿no? O incluso en programas de tele, lo que tú quieras. Y creo que eso es lo chido, entender el factor humano, y eso es lo que siempre he querido hacer en El Desprecio. Por eso yo siempre me clavo con el chisme, como, a ver, pero ¿qué? O sea, un día se despertó y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿O qué? Y entonces el doc le entra mucho a eso, y ese es el verdadero valor para mí de la historia, entender que los protagonistas de cierta manera siempre han sido iguales a nosotros. O sea, todos nosotros somos igual de protagonistas de la historia que todos los más relevantes que están en los libros de historia. Porque de fondo somos seres humanos con miedos, ambiciones, conflictos. Pues a algunos les toca estar sentados en un trono y a otros ser un muñequito de videojuego parlanchín, mira, como el señor Negas. Y bueno, algo que precisamente apoyando tu comentario, platicábamos con leyendas cuando los tuvimos aquí, hablamos de asesinos seriales y todo esto. ¿Vieron las leyendas? Vámonos. No te juntes con esta chusma. No, que pues. Que hablamos que los asesinos, antes de llegar a ser los monstruos que son y pasaron a la historia como tal, eran personas, ¿no? Con miedos, inseguridades, con traumas, o sea, algo que al final de cuentas los orilló a romperse y a convertirse después en los monstruos que son. Y ahorita que mencionabas tú a Hitler, o sea, la historia parece negociar los buenos y malos en absolutos, ¿no? Este vato es o el demonio o un santo. Entonces no hay como nada en medio, ¿no? O eres muy, muy, muy bueno o eres muy, 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 muy malo. Eso además tiene una cosa que me parece maravillosa de él, es este exceso de comunicación ya está desenmascarando a todos los santos. ¿Sí? Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Gandhi, pues para nada un santo. La Madre Teresa de Calcuta, para nada tampoco, aunque sea oficialmente una santa. O sea, se empiezan a salir detalles, cualquier maltrato, cualquier mal rollo, cualquier perversión. Y eso es también lo que ahora está provocando esta globalización y más por internet, que es ya no hay nadie que esté libre de que la gente lo tumbe al nivel mínimo de humanidad. Y ahí es donde creo que también tiene que ver con lo que dices tú. Cada vez vamos a desmitificar más estas mamadas de Churchill, lo máximo, y la madre. Pues sí, pero también Churchill era culero en cosas, ¿no? Señor Doc, perdón, ¿ibas a decir algo? No, que curiosamente está pasando eso que dices, que cada vez hay menos ídolos, menos héroes, y todos los héroes ya pues los vemos mucho más en perspectiva. O sea, Miguel Hidalgo también era ahí, tenía sus cosas negativas, y Benito Juárez y todos estos héroes, unos más que otros, ¿no? Esta chica, Washington y Lincoln siguen casi intocables, ¿no? Pero lo curioso es que mientras más está pasando esto, también más está polarizando la gente. O sea, y más fanática se está volviendo, porque también nos vamos al otro extremo. O sea, de repente decimos, no, bueno, a ver, Benito Juárez pues no era totalmente santo, tenía su lado negativo, pero entonces ya es totalmente malo Benito Juárez, ¿no? Entonces ahora me vuelvo un anti-Juárez y me voy a dedicar a hacer todo lo posible para hablar mal de Juárez, para quemarlo y decir que era una porquería, y me voy a ir al otro extremo. Y porque esta crítica, este análisis, pues también está hecho por personas que no tienen la suficiente preparación para hacerlo. O sea, la preparación metodológica, o rigor científico para poder hacer una crítica equilibrada, ¿no?
Entonces, es gente fanática y que tiene mentalidad melodramática, así le digo yo. Yo tengo por ahí un artículo que se llama Melodrama y Política. Podría llamarse melodrama e historia, es lo mismo. En donde no podemos salir del esquema melodramático, ¿no? O sea, no podemos pensar que es el esquema mental que tiene la mayoría de la gente, que tiene un toque de paranoia, que tiene un toque de autojustificación, de victimismo, de autoexaltación, o sea, que todos, o sea, la mayoría de las personas tendemos a ser egoístas y a creer que somos el centro de todo. Y entonces juzgamos todo el mundo de acuerdo a eso, ¿no? O sea, ¿quién está conmigo? ¿Quién está contra mí? El que es bueno, pues, y es mi aliado, debe ser totalmente bueno, y el que es malo es mi enemigo y es totalmente malo. Polarizamos todo, ¿no? Hay una cita que quisiera leer de esto que viene exactamente al caso, de C.S. Lewis, espérenme, porque la tengo en inglés, la voy a ir viendo. No te vamos a presionar, Doc, pero recuerda que el tiempo aire es carísimo, ¿eh? Bueno, estos güeyes quieren estar con nosotros hasta las 5 de la tarde de hoy. Qué buena onda. Nos están dedicando el día entero. No, muchachos. Si te contara. Sí. hemos tenido podcasts donde duramos hasta 5 horas hablando. Wow. Pero no planeado, no planeado, o sea, es como que siempre lo planeamos hacerlo como 1 hora y cachito, y de repente ya estamos ahí teorizando de por qué el cangrejo es inmortal. Oye, antes de nosotros también siempre nos alargamos, pero sí tratamos ya de cortarle máximo como a la hora y media, ¿no? Antes de que pase otra cosa, sí. Hace ratito dije que si estuvieran los de Leyendas Legendarias, vámonos, Doc, no te juntes con esta chusma y la madre. Y le quiero decir a la gente que seguramente es fan de los Leyendas, que es los legendarios, que son los que tal vez algunos de ellos llegaron a este magnífico programa debido a que conocían a ellos dos. Les quiero decir que ese comentario que dije, vayan y díganselo a los de Leyendas, pónganlo en su grupo. Queremos ruido. La funa. No, pues. Y aprovecho para golear, el Dr. Stern tiene su Patreon, mámeslo bien. Muchas gracias. Y Gon tiene su Gonlyfans. Gracias. ¿Por qué no les cuentas? No. Ok, lo importante para efectos de este contenido es que el Dr. Stern tiene todo el contenido, todo el conocimiento que nos transmite gratis, pareciera infinito, y sin embargo resulta que sí hay contenido gourmet en la cuenta de Patreon del Doc Stern, patreon.com/Ricardo Stern. Ahí además tiene unas convivencias con los Sterners muy chidas, se los recomiendo, bien baratito mensual. ¿Cuánto cuesta, Doc? $5 mensuales. Ahí está. Y hay conferencias, rifas, convivencias, como es el viernes, vamos a tener una convivencia ahí de todos, nada más para cotorrear y tomar tequila y así. Pero bueno, la mayor parte del contenido es rico, tequila. Oiga, Doc, sí. perdón, tenía déjeme leer esta cita ahí. Que es muy importante de lo que estábamos diciendo, de C.S. Lewis, que es pues para el que sepa, es un escritor muy famoso, autor de Crónicas de Narnia, entre otras muchas cosas. Además era un gran pensador, un teólogo importante, filósofo, además de literato. Lo recomiendo muchísimo, cualquier cosa de C.S. Lewis, y él escribió esto, lo voy a ir traduciendo al momento. El diablo siempre envía errores al mundo en pares de opuestos, y siempre nos impulsa a dedicar. Léele en inglés, Doc. No, pues ahí está fácil, nada más porque es con spend. Léele en inglés, Doc, sirve que no. Dedicar mucho tiempo pensando cuál es la peor, ¿no? De estos pares de opuestos. ¿Ves por qué? Por supuesto, y dice, he relies on your extra dislike on the one error. Él confía, o sea, sigue hablando del diablo, confía en tu super dislike
de uno de los errores para atraerte gradualmente hacia el opuesto. O sea, es súper interesante eso porque más creo que es totalmente exacto. Cada vez que aparece un error de conceptual, un error filosófico, un error político, lo que sea, aparece su opuesto. Y es tan obvio que son errores que la gente va a llegar a odiar uno a tal grado, o sea, se va a dar cuenta muy fácil. Todo el mundo se va a dar cuenta de que uno de esos dos errores es error. Y entonces gradualmente va a acabar en el opuesto, que es igual de error, ¿no? Por eso es la polarización. Lo que estábamos diciendo, esa es la mentalidad melodramática, o sea, creer que, o sea, te das cuenta de que el comunismo es una barbaridad, es opuesto totalmente, y aparece un error que se presenta a sí mismo como opuesto del comunismo, por ejemplo, el fascismo o el nazismo, y entonces no te das cuenta y acabas en eso, ¿no? Dices, ok, si la solución a este mal tan terrible del comunismo es hacerme nazi, ¿no? Y ya acabaste en un mal que es exactamente igual. Y además, cuando analizas más a fondo, te das cuenta que el nazismo es igual que el comunismo, es exactamente lo mismo. O sea, le ponen nombrecitos diferentes, colorcitos diferentes, matices diferentes, pero es lo mismo. Pues creo que usted lo comentó una vez, ¿no? Que el fascismo y el comunismo es básicamente lo mismo, nomás de que se juntan en los... O sea, se dan vuelta entre ellos, ¿no? Y se juntan atrás. Bueno, es que es tan así que cuando surge el nazismo busca aliarse con el comunismo. Se hacen enemigos cuando los comunistas rechazan a los nazis, ¿no? Por su toque nacionalista, porque eran lo mismo, pero dicen, pero estos son como, además de comunistas, o sea, para los stalinistas, por ejemplo, dicen, sí, estos son comunistas, pero tienen ese toque raro nacionalista que choca con nosotros, ¿no? Nosotros somos internacionalistas. Entonces, los comunistas rechazan a los nazis pasado cierto momento, de hecho ya muy tardío, hasta el 38, 39, y entonces se vuelven enemigos, ¿no? Y entonces ya se proponen destruir todo, porque estaban compitiendo por el mismo pastel, y muy concretamente Polonia, ¿no? Aunque mucho más, pero cuando empiezan a pelear por Polonia es cuando ya se vuelven enemigos. Pero antes de eso incluso hacían desfiles militares juntos. Hay videos, desfile militar nazi comunista, ¿verdad? Y hasta hacían desfiles juntos. Entonces, pero ahí te das cuenta cómo no, pues yo me voy a hacer nazi porque odio el comunismo. Y es un error garrafal. Y así es toda la historia, aparecen los errores en pares. Pero eso es lo que quieren. O sea, por ejemplo, para los nazis fue buena propaganda, buena manera de fortalecer a sus minions, o sea, las creencias de sus minions, polarizando contra el comunismo. Claro. Pero de fondo saben que es verdad, que es lo mismo, ellos. Claro. Sí, bueno, nunca vamos a saber exactamente que estén conscientes que son lo mismo, si supieran que son lo mismo, pues, o sea... ha revivido el señor Negas, que nada más dejó su muñequito. Bueno, pero ¿se viste lo que dije? O sea, que así, ¿no? O sea, como que sí son los... Sí, es que me estoy moviendo mucho, tengo problemas aquí. Pero, o sea, pues no creo que ellos estén conscientes de que son lo mismo, pues igual que los pinches trompistas, así que se las pueden cagar de que, güey, eres lo mismo que esto. Sí, pero una cosa es trompista. No, claro, la gente. Es que una cosa es lo que creen los trompistas, que obviamente mientras más idiotas mejor, y otra cosa es que Trump tal vez no es para nada lo que quiere que creamos que es. Claro. Obviamente ese es un terreno ya pantanoso porque estás hablando de lo subjetivo, de qué cree, qué no cree, o sea, pues lo único que tenemos para juzgar a las personas son sus acciones, ¿no? Al final, o sea, qué hizo, qué no hizo. Por ejemplo, Trump decía una cosa en su campaña y en su gobierno hizo otra, que eso es bastante común, no sé, por ejemplo, los izquierdosos
siempre usan esto también como pretexto para cuando dices, no, bueno, es que pero Hitler era socialista, él se consideraba a sí mismo socialista. Ah, bueno, pero decía, pero no lo hacía. Entonces, siempre está ese problema entre pues, lo que dice la gente, lo que hace, etcétera. Yo creo al revés, yo creo que Hitler decía que era socialista y hacía lo pertinente, o sea, es un socialista de manual, totalmente socialista. Y pues Nada era un más que, partido nacional socialista, ¿no? claro, combina el nacionalismo con el socialismo. Sí. Oye, Doc, si es Luis, ¿era católico? ¿Sabes? No, anglicano. Ah, es anglicano. Porque tiene mucho simbolismo también en su obra de Narnia, ¿no? Del respecto de todo lo religioso. Por cierto, Doc, te estoy mandando ahorita El león, la bruja y el armario en inglés. Échate una traduccioncita simultánea, ¿no? Está buenísimo ese libro. Tortura, güey. Y es súper difícil la traducción. No, son palabras tan obvias como spend time o así. Escogiste un autor súper complicado de traducir simultáneamente. Antes no dijo el de Tolkien, ¿no? Vamos a traducir un extracto del Señor de los Anillos. Vamos a traducir Ulises de James Joyce acá rapidito. Ándale, no, es que está... Sí. Bueno, ese puedes decir lo que nadie se va a dar cuenta. Oiga, Doc, una pregunta. Usted nos comentó que pues viene de cuna judía, ¿no? Y a lo mejor no sé si dentro pues, de los judíos Hitler es el demonio, es la reencarnación del mismo Lucifer. Pero, ¿ha habido algún estudio de por qué se llegó a eso? O sea, ¿fue de gratis? ¿Qué buscaba Hitler con los judíos? ¿Fue solamente los mexicanos de ese momento para apoyar el movimiento? ¿O así como aquí en Estados Unidos? ¿O qué onda con esa interacción y el resultado y cómo se analiza ahorita en términos modernos de por qué llegamos a ese punto? O sea, deja ver si entendí, porque fueron varias cosas. Al punto de que él matara a judíos o de que los judíos lo vieran como el mismísimo demonio, o exactamente a qué punto te refieres. Pues en general, o sea, ¿cómo llegamos a ese resultado donde es toda una nación, todo un movimiento activamente persiguiendo a una raza, por así decirlo, ¿no? Ok. Pues justamente bueno, ese es un misterio, o sea, todo el mundo dice cómo pudo pasar eso y más en esta época. Esos son el tipo de cosas que justamente llevan a la idea de que la historia se repite, porque ha pasado muchas veces, concretamente con los judíos ha pasado muchas veces que hay persecuciones y se reactivan cada cierto tiempo. Y la gente se cuestiona cómo pasó, pero yo creo que para los que no entienden eso, estamos en una época en la que nos está tocando ver la gestación de algo así otra vez, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, lo primero de lo que se agarraron en ese tiempo es justamente de la incredulidad de la gente. O sea, nadie pensaba cómo va a pasar algo así en nuestra época, ¿no? Somos muy civilizados, muy modernos. Es imposible que un genocidio así llegue a gestarse en Europa, donde siempre vamos a por en China, Armenia, yo qué sé, ¿no? En países así ya raros ahí. No sabemos ni qué pasa, pero ¿en cuál? Perú. Fíjate, países ahí. Bolivia, ¿no? Que ni mar tiene, o sea, ahí pues ya puede pasar lo que sea, ¿no? Ay, veo que estás disminuyendo el impacto de los peruanos encabronados, metiendo también sí, pues Bolivia. Entonces, siempre hay algo peor que ya, Doc, ya. Entonces, pero nadie cree que pasara en Europa y pasó precisamente porque la gente no lo creía y no lo tomó en serio, y creo que aquí está pasando lo mismo. Estamos gestando una cultura perfectamente parecida a la de esa época. Cuando se logra crear una cultura así, pues el siguiente paso ya nada más es que aparezca el loquito en cuestión para catalizar toda esa fuerza y crear una catástrofe.
Es cierto que tenemos más protecciones, en cierto sentido, por ejemplo, el derecho internacional no existía en 19, o sea, empezaba, bueno, sí existía, empezaba a gestarse, todavía no estaba la ONU, pero bueno, había una sociedad de naciones, ya había esa noción de, bueno, pues alguien tiene que controlar, o sea, tiene que haber algo por encima de los gobiernos que permita unificar fuerzas mundiales cuando un gobierno se vuelve loquito, ¿no? Y tenemos que rápido y con contundencia. Entonces, para eso se crea la ONU, el Consejo de Seguridad, pero a su vez el riesgo es qué pasa si llega a haber esta institución casi todopoderosa, o sea, supranacional, que esté por encima hasta de la soberanía de los estados, y a su vez, ¿quién la controla? O sea, ese es el problema. Si esta misma organización llega a caer en ese mismo problema, llega a ser dominada por una fuerza totalitaria que enloquece y que quiere controlar al mundo, pues ya lo tienen más fácil. Ahora, como los internacional. El propio derecho internacional no es, creo que es más bueno que malo, creo que sí ayuda y da cierta protección, pero siempre con ese riesgo latente, ¿no? Por eso es que también tiene que haber, o sea, por ejemplo, es una de las cosas que me gustaban de Trump, como sí les puso un alto también a la ONU, ¿no? Y, o sea, está bien que tengan mucho poder y que su intención original sea buena y unificar a todas las naciones para combatir peligros, pero también sepan que si se les pasa la mano, alguien los va a detener. Pues de hecho, o sea, ahora que mencionas, perdón, ahorita que está mencionando eso de la ONU, pues en Lord of War, no sé si vio esa película con Nicolas Cage, creo es, ¿no la veo? Que vende armas, no, un dealer de armas. Entonces ya al final, pues ya la conclusión, bueno, las letras que salen en la pantalla negra, que no son los créditos, sino así las reflexiones, dicen que o sea, los principales miembros de la ONU, pues son los países con más armas. Entonces, o sea, que de todos modos, pues es un placebo. Bueno, yo considero que la ONU es un placebo social de que, es que ahí está Diosito número 2. Bueno, ay, qué bueno es saberlo, pero de todos modos está controlado por los mismos y de alguna forma creo que pues, ahí lo que plantea de Trump, de que les puso un alto, pues de todos modos no es como que lo hayan sacado de la ONU, es nomás así de que, bueno, más circo, más tweets, más cosas y ahora, pero o sea, como que repercusiones reales y no, también, pero sí se salió, por ejemplo, de la OMS y dejó de dar financiamiento y pues obviamente Estados Unidos es el que realmente sostiene la ONU, por lo menos no sé, algo así como el 50% del presupuesto de la ONU debe venir de Estados Unidos. Pero perdón, ¿ahorita ya volvió, no? ¿O no? ¿O está en trámites por este? Sí, no he visto tanto, la verdad es que decidí descansar de noticias ya, como que me da igual, la historia se repite tanto que ya, pues, ¿para qué ves noticias? Entonces, ahí la conclusión es que la historia sí se repite, de todos modos. Bueno, ese que es uno de los temas, ¿no?, principales que vamos a tratar, es algo que en sí mismo es muy dudoso, ¿no? Yo creo que es un caso en donde si te enfocas en encontrar evidencia de que la historia se repite, la vas a encontrar. Te enfocas en encontrar evidencia de que es más bien lineal la historia, más que cíclica, también la vas a encontrar. Entonces, ahí depende un poco del sesgo que ya tengas, ¿no? De qué tipo de evidencia quieras buscar. Pero eso no depende también de cómo se cuente la historia y cómo se documente, porque por ejemplo comentaba yo con Negas anoche que se ve una clara tendencia, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? Que todo el mundo los tiene como los malos y ellos mismos se enseñan a sí mismos, la cagamos y aquí está la historia y aquí está lo que hicimos y aquí hay evidencia de que fuimos unos hijos de puta, o sea, no lo vuelvan a hacer. Y le digo a Negas, a lo mejor eso todavía no cambia, ellos están turbo conscientes de lo que hicieron, porque pues estamos hablando que hasta en el 90 el muro de Berlín todavía existía, ¿no? O sea, hay gente de nuestra edad que vivía en el lado socialista y gente de nuestra edad que vivía en el lado capitalista o el lado de Estados Unidos y que vienen de familias separadas o destruidas por ese mismo esquema.
Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso hasta que alguien se levante en el gobierno y diga, oigan, nos están oprimiendo el mundo entero porque un pendejo hizo una pendejada que quién sabe si exista, porque es que hay muchos que niegan el holocausto? Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que a la gente se le olvide y regrese? ¿Es algo generacional o es algo de cómo documentamos? No, es que yo creo que ya pasó. El problema es justamente, volvemos a C.S. Lewis, él es el que da en el clavo. Fue tan intensa la reacción contra eso, que eso en sí es bueno, ¿no? Pero que se van al otro extremo y no se dan cuenta que el otro extremo es lo mismo. O sea, el problema ahora, por ejemplo, ahora el extremo es no se permite hablar de él, no se permite poner un meme de Hitler. Pues eso es casi lo que haría el mismo Hitler. O sea, es justamente el nazismo, el problema es que no se permite esto y no se permite el otro, y el gobierno. O sea, la esencia del nazismo y del fascismo, y es que es la misma del comunismo, es querer regular todos los aspectos de la vida de la gente a través de la ley, de la fuerza, ahí detrás de la ley. Creo, pero aquí lo que es importante de diferencia es que nos están metiendo en la cabeza la idea de que nosotros mismos como consumidores somos los que regulamos. O sea, así de que, no, ya no vamos a usar más popotes. Vamos a regular toda la industria del plástico para que no existan los popotes. Y esa idea también existe con, es que el meme de Hitler es malo. No, entonces hay que quitarlo. Claro. Y nosotros no lo creemos, somos parte del... Somos el que lo... Claro, porque como dice ahí, el diablo nos va a agarrar por un error o por el contrario. Pero de ahora, déjame preguntarte algo. Ajá. Prohibir que se hable de Hitler, ¿es el nuevo Hitler? ¿Esa pregunta para quién es? Pues para quien quiera, Doc. Agárrenla. O sea, ¿ese es el nuevo régimen culero? Yo creo que sí. Porque la gente no se da cuenta. O sea, el problema es cuando la gente cree que está en el lado bueno, se cree buena. Para mí ese es el mal más grave. Cuando la gente ya se cree buena y cae en el moralismo y empieza a querer controlar la vida de los demás a través de la fuerza. Ese es el problema. Si tú quieres controlar la vida de los demás dando tu opinión, pues no veo problemas. Si quieres opinar, no sé, pues ser alcohólico es malo, ¿no? Y pues creo que tienes todo el derecho de decirlo, y sobre todo si das evidencia, y tú puedes dar ese tipo de opiniones, pero que digas, vamos a prohibir el alcohol, ¿no? Vamos a acabar con el alcoholismo mediante la fuerza, con violencia, es violencia. Vamos a obligar a los alcohólicos a que no puedan conseguir alcohol. Es un caso muy diferente. Cuando se cae en eso, es que ya se el problema. O sea, si nada más quieres opinar. No sabes lo feo que sentí ahorita que dijiste eso, nada más de imaginarlo, pero ya volteé rapidísimo y me acordé que aquí está mi licorera. Solo fue un sueño. No sabes lo que soñé. ¿Por qué crees que escogí ese vicio en particular? Ya no lo puedo apuntar con el doctor Stern, dice cosas muy feas. Banenlo. Fúnenlo, ¿no? Sí. Oye, no, pero lo que quiero es enfatizar la diferencia entre tú puedes opinar lo que sea. Échale. Cuando quieres controlarlo, mediante el gobierno, ese es el problema. Entonces, lo mismo pasaba con los nazis. O sea, la gente que apoyaba a los nazis no tenía idea que estaba apoyando algo malo. Sí. Okay. Ellos, claro, ¿no? El discurso nazi era moralista. O sea, incluso Hitler era muy ético, aparentemente. Era como incorruptible, que quizá es verdad. O sea, no se saben actos de corrupción de Hitler, aunque el régimen nazi era muy corrupto, como cualquier régimen burocrático y que da mucho énfasis. Casi como la 4T, ¿no? Que no se conocen actos de corrupción. Sí, pero esos luego hasta son los peores. O sea, en términos generales, Doc, ¿crees tú que es una tontería apoyar a cualquier partido, gobierno en particular? Apoyarlo fanáticamente. Claro. Una cosa es que pienses, o sea, al contrario, yo creo que es obligación apoyar a algún partido que sea el menos malo. O sea, siempre, pues, cuando solo hay opciones malas, pues optar por la menos mala es algo bueno, sí. Eso es. Perdón, es cierto, ahí con esa pregunta,
Bueno, ahorita iba a hacer nomás un comentario paréntesis en lo de los nazis, que mínimo tenían, pues fueron los creadores de la publicidad, del modelo de publicidad actual, y la verdad lo de los colores, el rojo, el blanco y el, ¿cómo se llama? Pues el negro, sí eran muy impactantes, y yo por marketing sí me hubiera ido derechito al nazismo. Claro que no tengo el color de piel necesario para ser parte de él. No mames, güey, totalmente la estética era así de campeonato, güey. La pinche, siempre la menciono, la película del El triunfo de la voluntad, que es una película considerada la película propagandística más famosa de la historia, que la hizo Leni Riefenstahl, que era una cineasta que trabajaba para el partido nazi. Es una hermosa película justamente por su estética. O sea, sí, como dices tú, por lo menos el marketing era... Sí, por lo menos se veía bonito, como el capitalismo y McDonald's. Pues, aunque sean basura, pero... Lo que decía el Doc, o sea, a final de cuentas Fidel Castro estaba vestido de verde con su sombrero pedorro toda la vida, y era una imagen. Sí, pues era una botarga, era como Chabelo. O sea, lo mismo que los nazis, pues nada más, ¿cuál prefieres? ¿Lo bonito o lo que te hace sentir más, como más abajo, más, no sé, o sea, también la propaganda de mucho del, como en Latinoamérica es el rollo de somos nada, somos como ustedes, ¿no? Sí, pues depende del consumidor al que vayas dirigido, ¿no? La campaña que vas a tirar, pues no te vas a poner acá de fifí, si vas acá con los pinches chairos, pues no te vas a poner acá cosplay chido. Pero perdón, aquí nomás les quería preguntar a ustedes, ¿a qué partido político le van? Así genéricamente, porque ustedes pues sí, supongo, porque es como que un tema muy tabú que nunca preguntamos, pero ahorita como que sí. Pues tenemos mucho meme del PRI, por ejemplo, de que, viva el PRI, que el viejo PRI que vuelva, porque tenía muy buenos deals con el narco, entonces no había broncas y nosotros no las veíamos. O, por ejemplo, del PAN, de que yo digo, por decir, ahorita, tachándome así de lo que hay, como dices, el menos peor, pues considero, y por puro cliché, porque todos son la misma en el sentido de que se cambian, el personal cambia de partido político, pues como si fueran calzones. Pero ideológicamente se supone que el PAN, pues, son los ricos, ¿no? Son los fifís. Y yo digo, pero pues, ¿quién sabe mejor administrar el dinero? ¿Un pobre o un rico? Claro. Entonces vamos al rico, que pues ya tiene cubiertas sus necesidades y lujos, entonces pues lo va a gastar en inversión. O sea, aunque lo esté robando, pues lo va a gastar en inversión. Y un, pues, pobre va a decir, vámonos de viaje, vámonos a Europa, y la chingada. El otro ya tiene a sus hijos en universidades chidas, ya... O sea, ya tuvo como su nepotismo desarrollado o más desarrollado. Entonces, pues mejor le hace el varo a un buen administrador. Bueno, suponiendo que el poder nomás sea puro dinero. Pero bueno, ya. Yo dije panismo. O sea, ponerme de ejemplo como alguien que dice de qué partido político, a cuál le va. ¿Ustedes a cuál? A ver. Yo a ninguno, porque no, precisamente creo que clavarte con un partido es perder ya, o sea, es caer en la trampa de... O sea, pero ¿estás de acuerdo que algún partido va a ganar? No, déjalo terminar. O sea, no quiere casarse con un partido, entonces se casó con dos que se juntaron. Se llama poliamor. El PRIAN, exactamente. El PRIAN RD. Son tres, ¿no? Son tres, el PRIAN RD. Sí, o sea, la verdad es que creo, para mí en las elecciones tienes que ver quién es el candidato y escuchar sus propuestas, tratar de decidir en cada situación cuál es el menos peor. Ajá. Y cuando te casas con un partido, pues muy difícilmente vas a tener esa objetividad. Ok. Que ese partido tienda a ser el mejor o el menos peor, pues va a... No te da garantía. O sea, por ejemplo, el PAN ha caído en ser casi tan chairo como Morena. O sea, pero es que, por ejemplo, también hay que considerar que para llegar al poder, pues son muchos favores a pagar. Entonces, si por ejemplo te das por el candidato y dices, sí, muy bonitos sus logros, pero trae acá en su séquito a puro satanista. Bueno, porque bueno, claro. Pero de que, pues el peje era Jesús, maravilloso, y luego pues trae el Baester, que era así, pues pinche criminal, por ponerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Y ahí es donde yo quería como dar otro punto de vista de a quién apoyas y a quién no.
Pon tú que sí, se casó con el diablo, y entonces sabes que pues ahora vamos a estar todos un poco más fritos porque hay que pagarle el favor a los del sindicato o lo que tú quieras. No te vayas. Pero si por lo menos está contra todos. Si por lo menos estás viendo que está reclutando gente preparada para puestos públicos donde se necesita entendimiento de varias cosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ok, o sea, está proponiendo que en su gabinete esté este y este, que tiene lógica. Pero de repente ves que están contratando puro inepto, gente que a la que le están también regresando favores por haberle besado lamido las botas 12 años a alguien y lo ponen en donde caiga, pues sabes que va a estar frito México. O sea, yo creo que también tiene que ver, puede ser, como dices tú, puede ser el diablo y aliado con el diablo y aliado con el diablo, pero si están preparados para por lo menos ir a la oficina y hacer la chamba bien, pues sí, pues ya mínimo, sí, cierto. Está pasando ahorita. Sí, o sea, cuando tú vas a decir cuál es el menos malo, pues tienes que considerar muchos factores, no solo hay mejor. En el gobierno actual lo que está pasando es que, amén de que las intenciones sean buenas o no, están llenos de ineptos. O sea, a todas luces son ineptos. No hay o sea, es muy raro el que sí es bueno y eso se veía venir. Y eso es los buenos, ¿no? Perdón, pero en este caso de este gobierno, ¿no? O sea, ahí sí no hay. A mí Anaya me parece de lo peor, pero chingado. Está preparado, más preparado. Era lógico. Sí, es lo que te digo, o sea, como que por cliché los panistas, pues mínimo fueron a la escuela, o sea, por cliché. Pero vosotros dices, güey. No quiere escuela, el ITAM. O sea, como que yéndome más por ahí, o sea, pero también como dice el doc, pues sí está muy sesgado mi pedo a que yo crecí creyendo que los panistas eran ricos, porque siempre en lugar de decir fifís acá en Chihuahua, yo les digo, mira ese panista, que es un blanco, que se ve bien, que se peina con gel, todavía usan gel, o más bien, es la película. Hay una película que les quiero recomendar. Se nos está cayendo Negas. Ay, mira, se quedó como estornudando. Se quedó enganchado. Ahorita regresa. ¿Decías, Gon? Hay una película que les quiero recomendar que se llama Network. Ya regresó el señor Negas. Sí, es que aquí estoy, yo sí los oigo. Pero... qué bueno. Okay. Bueno, les quiero recomendar esta, que es una película que se llama Network. Es una película de 1976. En español le pusieron Poder que Mata. Pero bueno, se llama Network porque trata de una cadena de televisión. Es considerada la película profética de los reality shows. O sea, fue como la primera vez que tuvo una noción de tanto eso como de televisión de shock. O sea, como cosas, peleas en vivo, ya sabes, como cosas, gente queriéndose suicidar, como cosas así. Entonces, habla de eso, pero es una comedia de la situación que pasa dentro de la cadena de televisión, donde se les empieza a salir de las manos el rollo de querer vender escándalo y shock. Y entonces, internamente siguen siendo una oficina, pero están lidiando con terroristas. Con un montón. Es una pinche película, una fregonada, de las mejores películas de la historia. Y a lo que voy con esto es, hay una escena clave en esa película, donde un predicador, bueno, no es un predicador, es un tipo que se volvió loco, daba las noticias, se vuelve loco, se empieza a convertir como en una especie de profeta moderno, y dice muchas cosas que hacen escándalo político. Y entonces un día ya mete en una bronca al canal de televisión. Y al conglomerado que es dueño del canal y al emporio que es dueño del conglomerado. Entonces el pobrecito señorcito va a dar a la oficina del chingón de chingones de todo ese pedo, de todo ese grupo. Y ese es un señor chaparrito, chiquito así. Y de repente lo mete a una sala de juntas gigantesca y es una escena épica donde le da un trancazo a la mesa y le dice, el problema de usted es que usted sigue pensando en términos de naciones y personas. O sea, gentes y ideologías y dice, no existe ya nada de eso. Dice, todo ese rollo de pensar en que el país quiere combatir al otro porque piensan diferente y quién sabe qué, es no ver que la realidad del mundo ya es otra. Y las naciones ya no son Rusia y Estados Unidos, las naciones son
AT&T y bueno, en ese entonces que eran los 70, finales de los 70, decían Epson y no sé qué y tal, pero el punto de la película es todo el tiempo hay un intercambio de negocios y todo el tiempo hay una búsqueda de ser dueño de algo. Y hace rato que ustedes decían que si es un rollo o sea, que si el dinero, no me acuerdo por qué surgió el tema de que si de alguna manera están motivados por el negocio y tal, yo creo que eso es la motivación. Yo creo que el poder es dinero. La última es más acceso a más dinero y a más producción y generación y permisos de recursos. No sé si vieron la serie Peaky Blinders. Y apunté la de Network. De hecho, ahí puse en los comentarios un video que puedes ver, por favor, al final del directo. Es uno de música, pero es como que el resumen de la película, como me lo pusiste, nomás que ahí sí llega el Jesucristo vencedor a salvar todo. Ahí disculpen que se grabó mi mono, pero tuve que cortar el Steam, bueno, el programa que lo corre, porque estaba jalando red. Entonces, pues eso ya se quedó paralizado, así del shock. Ay, ¿qué hace que no se quedó así? Sí, el torzón. Sin querer, espérenme. Oye, ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de la ley de Godwin? Yo no. Es la de lo de que alguien va a terminar comparándote con Hitler. Que dice, se los voy a leer, dice. Es totalmente cierto eso. Dice, la ley dice, a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a 1. Va a pasar. Tarde o temprano, si tú vas a ver, ahí la llevamos. Va a salir Hitler, van a salir los nazis. Y es algo, precisamente lo platicábamos en un podcast, Negas y yo, que la forma tan laxa que tiene la gente de, sí, pinche Hitler, güey, no mames, cabrón, o sea, que yo tenga una idea diferente a la tuya, no significa que me mandes a la chingada tan así, güey, o sea, y aparte, o sea, volvemos a... Con ese principio que hice mi chiste de lo contrario, de para tú salirte del problema, tú compárate con Hitler. O sea, bueno, sí me la mamé con lo que te hice, la verdad, pero ¿qué tal Hitler? No mames, ese güey se la ultra mamó. Sí, pero el PRI robó más, ¿no? Es el mismo hecho, güey. Y tiene que ver con esto que decíamos hace rato, de ya el diablo está todo. Entonces, tú piensas diferente, güey, te quiero advertir que Hitler empezó pensando así. Entonces, sí, güey. Quiero pintar, Hitler así empezó. Así que, ay, güey. Sí, oiga, Doc, sí. Y es algo como Aquí ya se cumplió la ley de Godwin, perdón. Es algo como contraintuitivo el pensar que si nosotros desarrolláramos más a estos personajes históricos con sus pros y sus contras, porque se viene una ola de sobredocumentación y no nada más escrita, porque ahorita estamos hablando que la documentación escrita que tenemos acerca de la historia es muy subjetiva a quien la compiló, ¿no? Y quién era el dueño de esa información. O sea, hablamos que, por ejemplo, no sé, la Biblia. La Biblia estuvo secuestrada por una organización que tenía el control y dominio sobre ese escrito, y vaya usted a saber qué quitaron, qué pusieron, qué agregaron, qué modificaron o qué pusieron a conveniencia. Y el momento en que nosotros tenemos ahora ese producto, que es el que leemos y creemos en él, no estamos 100% seguros de que sea lo que realmente fue en su momento. Pero, bueno, y eso lo podemos extrapolar con muchas otras historias de naciones o lo que usted quiera antes, en épocas de Edad Media o lo que sea, no, antes de la Edad Media. Pero ahorita vemos que hay videos, audios, o sea, hay como una fuente de información que, si bien yo sí quiero tener un sesgo, puedo buscar nada más lo que me conviene. Pero si quiero tener acceso a esa verdad, está ahí esa documentación de una manera más objetiva. Eso ¿usted no cree que pueda resultar en que en un futuro la gente sea un poco más centrada en vez de más polarizada? ¿O que la gente se aferre así a justificar? El primer punto es que de hecho no está pasando eso. O sea, no hay muchos motivos para inferir que el exceso de información realmente vaya a ayudar a la gente a polarizarse menos, porque de hecho está pasando lo contrario. Conforme está habiendo más información, la gente se está polarizando más, se está haciendo más fanática. Curiosamente, ¿no? Porque crece todo y también hay más acceso a la información falsa.
Y por cierto, aunque ese no es el tema, el dato que das de la Biblia es falso, o sea, realmente no estuvo secuestrada ni nada, o sea, podemos saber exactamente qué escribió y qué sigue hasta hoy, porque hay miles de copias, ¿no? De manuscritos de diferentes lugares. Déjenme contestar esto rapidísimo. Sí. Enrique, oye, se te extraña la presidencia, fíjate, todo el mundo ahora te valora mucho. Oye, te pongo en speaker porque están hablando de tu libro favorito. Dale. Ya. Perfecto. Hola, Enrique, ¿qué tal? Ay, la risa, adelante. Yo no lo quería tanto, güey. Como he venido señalando. Ah, qué bárbaro, hombre, te sale idéntico. Qué bárbaro, hombre. A ver, pues. Oiga, Doc, pues bueno, es un tema que estaría padre discutir en otra ocasión porque... Ese es otro tema, pero, sí. Pero bueno, factualmente es incorrecto, ¿no? Lo que dices. O sea, sí se puede saber. Pero tiene que ver mencionarlo con algo más amplio y que sí viene mucho al caso. Y es que, pues, por ejemplo, el cliché, ¿no? De la historia la escriben los vencedores. Tiene un lado cierto y tiene un lado falso. Por un lado, porque la misma historia tiene aspectos diversos. O sea, la historia puede ser una ciencia, y de hecho es una ciencia, y como tal, como ciencia, pues no la escriben los vencedores, la escriben los científicos. Y está bien escrita, y los científicos usan el método científico para decir qué pasó, qué no pasó. Claro que después viene una interpretación que puede ser más subjetiva, la interpretación es menos científica. Pero lo que sí es cierto es que la cuentan y la difunden siempre la va a difundir alguien que tiene un sesgo sobre la historia. La educación pública, por ejemplo, pues está dirigida por el gobierno, que a su vez pues está por alguien que tiene una ideología, y se trata de enseñar algo, y la historia, aunque en sí misma es científica y aunque en sí misma puede ser muy exacta, pero la propaganda que usa la historia siempre es una herramienta de la propaganda. La propaganda que usa la historia es la que sí tiene un componente mucho más activo, mucho más centrado, mucho más fanático, quieras decir, ¿no? Y puede de plano tergiversar completamente las cosas o puede esconder cosas que no sean convenientes y a mencionar solo las que convengan a la causa. Hay muchos recursos pero ya no es culpa de la historia en sí, o sea, es culpa de la propaganda. Es el mismo caso con la Biblia, o sea, el texto en sí, pues no fue alterado, nada se conoce con total exactitud. Desde el siglo XIX ya los eruditos han dado exactamente cuál es el texto, basados en miles de manuscritos. Y bueno, puede haber dudas de una palabra por aquí, otra por allá, pero vaya, cosas minúsculas. Pero el uso que se hace es lo que es. O sea, volvemos es un buen ejemplo de no es lo mismo la ciencia, o sea, no es la ciencia de la crítica textual, por ejemplo, que tiene perfectamente claro lo que se escribió. Pero bueno, otra cosa ya es cada secta o lo que sea, cada grupo pues puede usarla y pues tú puedes encontrar ahí justificaciones para lo que quieras. O sea, es como el de 300 que quedó tuerto y mandaron, cuéntale la historia, ¿no? Y cuando llegó a contarle dice, no, pero es que tú nada más viste la mitad de lo que pasó. Risas, no, pum. Sí, pero justo por eso se aplica el método científico, porque eso aplica para cualquier cosa. O sea, la ciencia se inventó precisamente para quitar la subjetividad. O sea, al máximo, ni siquiera la ciencia logra 100% quitar la subjetividad, pero bueno, pues al máximo posible, ¿no? 90%, 95%. Y para eso se han diseñado, pues, por ejemplo, cuando se está probando una medicina, pues hay un grupo de control y es doble ciego, y se han inventado una serie de recursos metódicos que van a minimizar la subjetividad más posible y permitir que el conocimiento sea más objetivo. Oiga,
Con la historia es igual, o sea, la historia la están investigando científicos, científicos por todos lados, o también científicos, pues, pagados por regímenes y todo, o sea, hay de todo, pero al final no deja de ser ciencia, no deja de estar sujeta a un método, y por eso podemos ver con bastante exactitud cuáles son los hechos que ocurrieron, mientras que darles la interpretación a los hechos, pues siempre va a ser. Oiga, Oye, perdón. Sí, perdón. ¿Quién va? Gon Bueno, quería puedo ahí decir, como... aquí nomás que me diga, no, el Doc, pero mi teoría de Hitler es la siguiente, es conspiranoica. Para mí que Hitler no quería en realidad acabar con los judíos, sino quería hacer su nueva moneda. Entonces lo que dijo es de que, sí, los judíos son malos, vamos a matarlos. Entonces se fue desde abajo de la pirámide, primero a los pobres y luego eventualmente iba a llegar a la clase media y luego a los ricos. Y luego ya iba a poner su moneda, que era el Hitler, y iba a ser la moneda universal, iba a ser el dueño del dinero, y ese era su plan maestro, de pintor a creador de una nueva economía mundial. Yo diría que eso no es tan conspiranoico, ¿eh? No se me hace tan conspiranoico, digo, suena bastante estúpido viniendo de alguien que sabemos que era estúpido, puede ser. O sea, Hitler, lo que más me ha gustado aprender de Hitler es que era un taradito y un pendejo con iniciativa y con un chingo de convicción, ¿no? Pero tal vez tenía una motivación así de loca, o sea. O chance, ¿no? Pues sí, porque era un hombre muy teatral y pues daba excelente show, era de que vamos a ver a Hitler de show y se acababan las entradas de que no, ya no pueden pasar. Maldita sea. Pero pues chance, pues era solo su película y su teatro para después acá ser dueño. O sea, eventualmente iba a ser dueño del mundo, ¿no? Era su plan, pero quería derrocar al régimen económico que sabía que después iba pues, a ser más importante que la nación en sí, sino era acá como la moneda alfa. Ajá. Pues, como dice Gon, no, o sea, cuando hablas de conspiración, pues es como secreta, es como, no, pues aquí no es secreto, el tipo claro que quería dominar al mundo. Ajá. Pero su framework, ya parezco un poco... Sí. Espérame, déjame contactar a un marco conceptual. Déjame contactar a C.S. Lewis para que él traduzca lo que tú exacto, que vaya traduciendo su framework. Su marco conceptual es el socialismo, siempre, ¿no? El nacionalismo y el socialismo. Entonces, para él, en el socialismo todo es colectivo, ¿no? O sea, solo pueden pensar en términos de colectividad. O sea, lo que hace, o sea, todo el antisemitismo de Hitler viene de la izquierda, curiosamente. O sea, no es un antisemitismo tradicional religioso, sino es un antisemitismo económico. En ese sentido sí tienes razón. Entonces, sobre todo es político y económico. Porque parte del mito, que ese mito, uno de los grandes difusores fue el propio Marx, que era judío. O sea, Marx tiene pasajes totalmente antisemitas y de cliché así antisemita de los judíos dominan la banca, dominan el mundo, dominan el capitalismo, representan la burguesía. O sea, todos estos clichés de izquierda, o sea, ese antisemitismo de izquierda es el antisemitismo de Hitler. O sea, a Hitler no le importa el antisemitismo tradicional pues es que estos son unos tercos que no aceptan el evangelio y mataron a Jesús. O sea, ese es el antisemitismo religioso tradicional. Sí. Pero el de Hitler no es ese. A Hitler Jesús no le importa. O sea, y luego ya está muerto y quién sabe cuándo vuelva. O sea, es más, el propio Jesús era un judío al que el propio Hitler lo hubiera mandado a Auschwitz. Ajá. Entonces, no es por ahí. O sea, el antisemitismo de Hitler viene de la izquierda, ¿no? Y de esa concepción de que asocia. Claro, el judío siempre fue el chivo expiatorio de todo, ¿no? O sea, si eres nacionalista, pues el judío es globalista y es el que está destruyendo a las naciones. Y si eres comunista, pues entonces los judíos son unos burgueses capitalistas.
Y si eres libertario, todos los judíos representan al Estado y a la fe. Perdón, pero ahorita dijiste algo muy importante, que el judío representa a lo global, y ahorita todo es global. Entonces, pues el mundo sigue siendo los judíos. O sea, bueno, ya sé que lo dijiste como una analogía de que, pues el nacionalismo es lo bueno y lo global es lo malo. Pero, pues sí. Así lo ve un nacionalista, pero bueno, hay muchos, ahí detrás de estas concepciones hay muchos mitos. O sea, el único sentido en el que podrías asociarlo con el globalismo, pues es que pues son errantes, ¿no? El judío errante que está disperso por todas las naciones, que son no dueños tiene de la patria, economía, ¿no? y entonces pues no están casados con una patria, aunque obviamente también hay judíos nacionalistas que aman a país, Argentina o España, o sea, su país. Y tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, que la tendencia puede ser más hacia el globalismo, más, además, pues obviamente los judíos son como una nación que está dispersa por todas las naciones, entonces también hay contacto entre ellos, y semejanzas a un judío de Argentina, pues tiene contacto y tiene similitudes con un judío de Inglaterra, uno de España y con México, y uno de Israel. Entonces, sí es cierto que hay pues, cierta red, o sea, cierta red supranacional o internacional, no sé cuál es lo más exacto, y eso, pues, para un conspiranoico es perfecto para inventar una serie de cuentos, ¿no? O sea, es que estos, es que finalmente, claro, entre ellos conspiran, están en todas las naciones, y entonces son como una sociedad secreta, son como los masones que están. Y de hecho, o sea, el pedo de conspiranoico, pues a mí se me hace muy entretenido, pues como vil entretenimiento, porque suponiendo, ok, es cierto, así que voy a hacer yo como persona, pues nada. Pero, o sea, sí, lo bonito de la conspiración es que pones al efecto líder de la conspiración como si fuera Dios, es que está en todas partes, es que es inevitable, y, o sea, ese sesgo divino, pues lo hace invisible, inalcanzable y chance pues inexistente. O sea, te estás creando una idea de algo que es tirarle piedras al cielo nomás. Etéreo e inalcanzable. Así, exacto. Entonces, eso tiene un efecto psicológico que es paradójico porque te inquieta, pero te calma a la vez. Tiene los dos efectos. Te calma porque te da una sensación de orden, de que el mundo tiene orden, ¿no? Y que todo está definido por una élite invisible. O sea, porque nada causa más ansiedad que el azar o que el caos. El caos. O sea, todo es impredecible, ¿no? Y entonces, en cambio, las teorías de la conspiración te dan una sensación de orden, te dan una sensación de, además de que tú eres bueno, siempre te colocan, o sea, el que descubre una conspiración o cree que descubre una conspiración, pues eso automáticamente te pone en el lado de que eres bueno, y eres víctima, y eres héroe. Y eres, ¿no? Sí, Las también tres cosas. como que te justifica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy jodido porque está esta teoría, porque está esto sucediendo. Y la responsabilidad. Exacto. También hay un rollo de soy más listo que los demás, ¿no? Porque veo más allá de lo evidente, Simón. Exacto. Por eso es que nosotros en el desprecio de la historia, pues somos muy anti-conspiración. Despreciamos las teorías de la conspiración. O sea, no aceptamos ninguna teoría de la conspiración, porque por default creo que se pueden considerar falsas todas, a menos que se mostrara lo contrario. O sea, no es imposible que haya una que otra por ahí. Yo era de esos, o sea, el doc me transformó. Yo sí era de, no manches, chismecito que lo de las Torres Gemelas, quién sabe qué, ya en Francia publicaron un libro y videos de YouTube y tal. Y un día el doc me agarró así. Es muy entretenido saber esas cosas, o sea, aunque sean falsas, pero saberlas, sí, es como que voy a tener tema. Sí, bueno, pensar en la posibilidad. Pero, además, siempre queremos creer en superhéroes. O sea, es como que eso nos da una esperanza de que, aunque sean malos o lo que sea, pero nos da una esperanza de que el ser humano puede llegar a ser casi un dios, ¿no? O sea, como de que si hay un humano que puede ser un superhéroe, puede controlar al mundo y así, pues entonces, de cierta forma, también yo ese potencial también está en mí, ¿no? De ser un superhéroe, y por eso siempre pues ha habido semidioses, ¿no? En las mitologías,
o superhéroes ya en términos más modernos, tal cual. Nos gusta creer en esa, o sea, en esa posibilidad de, bueno, es que, o sea, porque además lograr salirte con la tuya en una teoría de la conspiración en una conspiración es imposible. Realmente, si lo ves objetivamente, es imposible salirte con la tuya en una conspiración así. A lo mejor por un tiempito puede funcionar eso, pero tarde o temprano se va a saber. Y pues es imposible que todo el mundo guarde silencio, que nadie le vaya a decir a su esposa y que la esposa no le vaya a ir a contar a su amiga y que, o sea, no se puede controlar eso, ¿no? O sea, de verdad se requiere de superhéroes que son prácticamente dioses y por eso creemos que eso es imposible y en todo caso, si alguna fuera posible, pues tendría que dar pruebas muy, ¿no? O sea, es algo tan extraordinario de hecho, que se requieren pruebas, ¿no? Y siempre creemos que hay que atribuir a la estupidez antes que a la maldad. De hecho, es lo que yo digo, si Jesús volviera, ¿cómo nos daríamos cuenta que es Jesús? Acá no, que hago milagros, así, ay, no, huevos, güey, no, bote. A pesar de que te agradezco, Doc, que me hayas quitado eso, porque pues siempre es mejor sí pensar. También te lo reprocho, porque ya no tengo esa ilusión mágica. Ya no creo en Santa Claus y ya sé que son los papás. Y en cuanto a Jesús, la cosa es así. Justamente porque hay sobreexposición, sobre duda, cuestionamientos, todo, lo real sí tiene que llegar a término. O sea, justo lo bueno de tanta gente comentando, observando, opinando y juzgando, es que de veras la charlatanería tiene que ir a menos, a fuerzas. Según, güey, pues, de hecho, o sea, yo creo que ahorita que mencionaba del superhéroe de las conspiraciones, yo creo que el punto clímax es cuando te planteas como el superhéroe alfa y lo pasas de conspiración a religión como la cienciología o cientología. Exacto. Si yo cualquier conspiranoia es un fanatismo religioso en sí mismo. Ajá. Pero y está conectado con cualquier otro fanatismo. Pero iba a decir algo importante que se me olvidó. Eso es que la charlatanería va a ir a menos. Sí, o sea, cada charlatanería va a ser expuesta más rápido que nunca. Pero va a surgir una nueva y el problema es el bloqueo psicológico de la gente que se da cuenta de una charlatanería y se va a la contraria. Eso es exactamente lo que yo estaba tratando de enfatizar hace rato y que está pasando hoy. O sea, por ejemplo, la corrección política claramente es un nuevo poder que tiende al totalitarismo. No hay duda de eso. No conozco a nadie pensante que no se dé cuenta que no opine eso. Es totalmente obvio. Y precisamente surge como una oposición a la intolerancia, al racismo, cosas así. No es que entonces automáticamente se empiezan a concebir como los buenos. Sí. Ese es el problema. Cuando la gente se concibe como buena, empieza a fallar todo, porque ya no son autocríticos. En ese momento se les bloquea la cabeza. Entonces, claro, ¿es malo el racismo? Pues sí, es malo. Es mala la intolerancia, sí. Es malo el fascismo, sí. Ok. Entonces, como yo me doy cuenta de esas cosas malas, yo ya soy bueno automáticamente. Y eso es exactamente lo mismo que le pasó a los fascistas antes. Ellos también creían ser buenos porque se daban cuenta de que lo contrario era malo. O sea, también el fascismo nace como una reacción buena, entre comillas, a algo malo. O sea, por ejemplo, el libertarismo, ¿no? Que predominaba antes del fascismo y que hubo cosas como, o sea, como una versión del capitalismo que estaba creando en la gente una sensación de vacío, como que hubo demasiada libertad económica y tal, que para mí nunca hay demasiada libertad económica, para mí es en esencia buena, pero a la gente le crea como nervios, como el perrito, ¿no? Que le da ansiedad, como que les empieza a dar ansiedad la libertad y empiezan a querer que no haya libertad. Ese es siempre el péndulo, ¿no? Entre más libertad, menos libertad, más libertad, menos libertad. De hecho, hay teorías de que incluso, perdón, nada más esto, que dicen, hay ciclos que hasta tratan de medir la longitud de estos ciclos,
porque, y que no son descabellados, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que un tiempo difícil, pues crea personas más resistentes, ¿no? Y más productivas, y más capaces de sobrevivir, ¿no? Eso tiene mucha lógica. Entonces esas personas con un carácter más recio, digamos, ¿no? Crean, o sea, salen del problema, ayudan a sacar del problema y crean una sociedad mejor y resuelven lo que era el problema, ¿no? Y acaban creando una época de más prosperidad, de más paz, de más abundancia, etc. Pero los hijos y los nietos de ellos, pues ya son ninis, ¿no? Ahora van a salir ninis. Van a ser youtubers, influencers y todo eso, ¿no? Exacto, ya es gente que con first world problems, ¿no? Que están preocupados de verdad estupideces, de que si dices ella o ello, él, o sea, y ya se clavan en esas tonterías. Que ya decirle estupidez a su problemita meco está mal, güey. Como dice, o sea. Por esa razón fue que yo decidí sacar el OnlyFans ahorita, fíjate. Porque eso es justo lo que me ayuda, que ya nadie puede criticarme. O sea, mi cuerpo, mi decisión, y si te atreves, estás totalmente en contra de lo que hoy, que es esta vociferación que está chida, de todo lo que, de defender derechos y tal, pero cuando ya te obliga, entonces dices tú, se convierte en exactamente el mismo racismo, el opresor. De hecho, la frase que decía ahorita de Cerces es que está muy chida, sale en la de 300 parte 2, ¿sí la vieron? No, 600. 301 o 302. 301. El caso es que ahí dice Cerces, la gente piensa que quiere libertad, pero lo que en realidad quieren es control. Y pues sí, o sea, se vende con parte la bandera de que, sí, libertad, pero pues quieren orden, quieren su orden. Y hasta que ese orden se logre, pues van a estar a gusto. Si no existe. Es que la gente no tolera la verdadera libertad, porque es demasiada responsabilidad. Tu verdadera libertad implica también la del otro. Esa es la que no toleras, la tuya sí. O sea, todo el mundo quiere ser libre de hacer lo que quiera, pero que los demás no lo sean. Sí. Lo cual está bien cuando se refiere pues a delitos o cosas que, si yo no quiero que el vecino tenga libertad de poner reggaetón a todo volumen a las 3 de la mañana, pues no. Pero aquí sutilmente vamos pasando de eso a que también ya no quiero que opinen que el reggaetón está bien. Sí. ¿Me entiendes? Cuando eso en realidad que opine lo que quiera, mientras no me lo ponga a las 3 de la mañana, pues igual. Depende cuál, también. Hay de reggaetón a reggaetón, ¿eh? Si es Don Omar, como quiera, ¿no? Ya no pero el problema justamente es ese, o sea, como yo me creo bueno, entonces empiezo a desear que de mi bondad también se le imponga a los otros, ¿no? Lo que para mí es bueno, también empiezo a desear que se le imponga a los otros, y entonces me voy haciendo menos bueno. Cuando empiezo a desear eso, ya cada vez soy menos bueno, pero es tan gradual que un buen día ya soy un nazi, ya otra vez ley de que un buen día ya soy un nazi y ya no me di cuenta. Y es tal el lavado de cerebro, una vez que llegas a eso, de verdad, muy pocos logran salir. O sea, ya no sales, es una trampa mortal. Ya eres un nazi y lo que te diga el Führer te va a sonar bien. Y es entonces porque todo es gradual, siempre es gradual, y de repente ya te sacan las locuras máximas cuando ya estás cauterizado, ya tu conciencia ya está totalmente cauterizada, adormecida, y vas a decirle que sí a lo que sea. Por eso es que la historia se repite. Pero estoy viendo un riesgo, Doc, estoy viendo un riesgo, porque si nosotros somos totalmente opuestos a eso y estamos vociferando que está fatal que quieran obligarte a pensar o no piensas o no opinar cuando opinas diferente, no somos, como dice C.S. Lewis, justo lo mismo por estar tan en contra de esa gente. Pues sí. Pues es todo un tema eso. O sea, ¿en qué momento lo eres? ¿En qué momento no? Yo creo que es obvio que sí existe una manera de no ser eso. También eso es algo importante. O sea, C.S. Lewis no dice que no hay alternativa. Lo que él habla es de opuestos que aparecen
pero que prácticamente son lo mismo, nada más que se presentan como opuestos. Y entonces la gente con mentalidad melodramática y conspiranoica va a caer en uno o en el contrario. Sí, perdón, ahí los mencionas a los conspiranoicos como si fueran así unos entes que no existen, pero o sea, alguien religioso es lo mismo que un conspiranoico, como lo planteaste previamente. O sea, todos queremos creer en algo. Entonces, entre más definida esté la creencia, entre más blanca o negra esté, es más creíble. O sea, aunque no tenga lógica lo que está planteando, pero entre más claridad tengan sus mandamientos, es como que más fácil de seguir, es más, o sea, son unas instrucciones más claras. Entonces, por eso, todo el espectro que estamos diciendo de grises, que la moralidad y la ética está en ese espectro de gris en algún punto, como no es claro el punto, nos da hueva seguirlo y decimos, no, pues Trump dice esto y es algo bueno y yo me voy. Ya. Bueno, ahí, claro, dijiste lo claro. Detrás de todo esto, lo que más hay es pereza, ¿no? O sea, siempre al aplicar problemas, entonces ya, qué pereza pensar, qué pereza investigar, qué pereza decidir, pues que alguien más decida por ti. Pero para mí el punto, o sea, dentro de toda esta confusión y caos, existe la verdad. No hay ninguna duda que tiene que existir una opción. En cada caso, en cada debate, en cada discusión, en cada tema, existe algo que es la verdad, que es excepto ciertos temas que por su naturaleza son subjetivos. Entonces, la verdad pues, siempre va a ser subjetiva. Pero hay temas que son objetivos. Y que precisamente la vacuna para todo esto pues acaba siendo la ciencia, la mentalidad científica. Que es totalmente perfecta, infalible, no. Que también requiere algo de fe, algo de confianza y ¿no? Que te va a resolver todo, tampoco. Pero es lo menos malo que tenemos. Es la opción que nos permite tener un conocimiento más objetivo. Entonces, si tú te apegas a la ciencia sin volverte un fanático de la ciencia, sin que la ciencia se haga una religión, que eso también puede pasar y sí pasa mucho, sin que la ciencia se haga una religión, y es decir, que conozcas que también tiene límites, que seas humilde, que sepas que también un porcentaje muy alto de la ciencia también es de fe y de confianza. Si tú te mantienes eso, pero a pesar de eso crees que es el método que más funciona, el método que te acerca más al objetivo, eso es una buena idea, que te puede permitir en cualquier debate mantenerte lo más centrado posible. Porque sin duda, o sea, C.S. Lewis se refiere a extremos que son falsos ambos. O sea, recuerden, él dice, el diablo introduce estos dos extremos al mismo tiempo. Es decir, los dos son falsos, pero eso no excluye que haya algo verdadero. Que haya extremos falsos no significa que no haya opciones verdaderas. Entonces, creo que nuestro deber es conocer esas opciones verdaderas y obviamente si nos da pereza, no lo vamos a lograr. No, la pereza no funciona para intelectual. Yo creo que esto nos lleva a la pregunta más importante que jamás se te ha hecho, Doc. ¿Qué chingados le pasa a John Ackerman? O sea, ¿qué pasa con ese ser humano, güey? ¿Dónde entra ese güey? Al decir que AMLO es un presidente científico, quién sabe qué tanto se llama. Y a Tolini que nunca se ha equivocado, dice de AMLO, ¿no? Pero es que, bueno, hay lo de la ventaja de la ciencia. Pues justamente es gente que sabes que no tiene una mentalidad científica, que no tiene, puede ser doctor, como tanto presume, pero el doctorado no quita lo tarado. Y al final, es algo importante, es que hay un error persistente. Cuando una persona está en un error y es terco y persiste en un error a pesar de las críticas y argumentos, esa es una falla moral antes que intelectual. Eso lo tenemos que tener muy claro. Esa persona tiene un problema moral, una enfermedad moral, y por eso no quiere salir de la vida. Porque un error intelectual no es persistente. O sea, todos nos podemos equivocar, todos tenemos errores intelectuales, pero si moralmente estás bien, vas a salir. O sea, el momento que alguien llegue y te dé buenos argumentos, lo vas a escuchar, vas a tener la humildad de escucharlo. Pero es que estas personas no existe ahorita, Doc. O sea, si uno llega con argumentos,
Así lo que está ahorita de fama y todo es el ad hominem, la falacia ad hominem, o sea, güey, aquí están los argumentos, sí, pero el PRI robó más, o sea, es como, ahorita la gente de hecho, no ese es está un abierta. tupoque, ¿sí? Y que sí, es un tipo de ad hominem, tupoque, sí, sí, pero tú eres peor. O sea, son falacias. Y hay varias falacias operando al mismo tiempo. O sea, la gente, la mentalidad falaz, Francis Bacon, que es prácticamente el padre del método científico moderno, tiene mucho sobre estos temas y me gusta porque él justamente identifica la idolatría como el fanatismo. O sea, justamente eso. Para él, cada prejuicio es un ídolo. Y el prejuicio nace por siempre viene de sentimientos muy básicos, muy primitivos y muy inmorales, por eso digo que sí hay un tema moral, en donde predomina el egoísmo y el capricho, y entonces mis sentimientos me orillan a crear un ídolo, prejuicio, a decidir que quiero adorar esa idea. Y pues una vez que pasa eso, y entonces las falacias son recursos que tiene el idólatra para justificar su idolatría. O sea, entonces empiezas a agarrarte, incluso sin darse cuenta, ni siquiera tienes que saber mucho de lógica. O sea, la gente por naturaleza usa todos estos falacias, ¿no? La que el hombre de paja, ese es típico, el ad hominem, el contrario del ad hominem, que es el ad verecundiam, ¿no? Es que mira, lo dice alguien muy importante, debe ser cierto. O, en fin, la petición de principio, las falacias de la inducción, o sea, son muchas y todas son usadas todo el tiempo, ¿no? Y esto da para tema, Doc, da para mucho tema todo esto que está comentando. Sé que trae el tiempo limitado, ¿cómo anda de tiempo, Doc? Y pues yo unos 5 minutos. Ya 5 minutos más. Bueno, ya para finalizar, agradecerle y finalizar esta conversación. Gon está muteado. Una pregunta, y tiene que ver algo así como con las vacunas, ¿no? Algo referente. No tanto de las vacunas, pero sí del fenómeno. Vemos que ahorita está muy de modita de ser antivacunas y estar promoviendo esa forma de pensar, no sé cómo llamarlo, si es ideología o culto, no sé cómo llamarlo. Pero lo que también nosotros observamos es que es gente que no ha sufrido esa parte histórica donde la gente se moría de sarampión, se moría de papera, se moría de viruela. Y ahorita que ellos ya no lo están viendo, ya no es parte de su realidad, entonces niegan el efecto. Y eso se puede extrapolar a cualquier cosa histórica, ¿no? O sea, algo que a nosotros no nos toca vivir, pues lo negamos, ¿no? No tenemos como contacto con esa realidad, no es parte de nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer ahí como especie para asegurar no caer en errores tan básicos como por ejemplo ahorita lo es caer en el problema de las antivacunas y crear un problema mayor, genuino, humano y tener que volver como a esa parte? Mira, Digo, no porque hay, no hay puede ser otra algo inherente. opción. O sea, sí. Yo escribí un libro. Espérame, estoy buscándoles, si me distraigo tanto es porque estoy buscándoles una cita de Goethe que viene mucho al caso, pero ¿cómo la puedo encontrar? Está en las conversaciones con Eckermann. Denme un segundito, vale la pena esto. Aquí ya la encontré. Un momento. Yo escribí un libro, se llama La razón ardiente, por cierto, también tengo libros, si alguien quiere comprarlos, lo encuentran en Amazon, Ricardo Stern, ahí hay 21 libros para todos los gustos, de literatura y de filosofía y tal. Que les menciono, se llama La razón ardiente, y habla exactamente de esto que tú preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace? Porque si empiezas a darle fuerza al Estado para que defienda lo que te parece bueno, digamos, la ciencia o el objetivo, etcétera,
es fácil que resbalemos y acabemos cayendo otra vez en el error. O sea, siempre que quieres imponer incluso lo bueno de verdad, incluso lo científico y lo correcto y lo que sea, lo quieres imponer por la fuerza, vas a acabar cayendo tarde o temprano en el totalitarismo, ¿no? Que es lo que hay que combatir. Entonces, al final, lo único que queda es lo que estamos haciendo aquí ahorita. O sea, eso es predicar, convencer. O sea, yo le llamo predicar, soy religioso, pero no importa, o sea, esto es el mismo, es predicar la verdad, una y otra vez, y nunca querer imponerla, ¿no? O sea, y saber que hay momentos en los que no vas a poder, pero la predicación, también hay muchos ejemplos empíricos, el poder que tiene, ¿no? O sea, a la larga sobre todo, o sea, porque tú convences a una persona, que convence a otra, que convence a otra, y se va haciendo exponencial, y eso al final tiene mucho más efecto que la fuerza, ¿no? Aquí está la cita de Goethe, está en alemán, la voy a ir traduciendo en un momento. De hecho, hay que darle a Hitler para que la traduzca, ¿no? Ese. Auf und ging im Zimmer auf und ab, während ich, wie es gerne hat, auf meinem Stuhl, etc. Todo español también. Es más, voy a sonar muy mamila, pero sí, la traduje yo, pero ya está. Ok. Y lo malo es que el alemán se me está olvidando. Ok. Vean qué bonita cita. Está escrita por su discípulo Eckermann, que platicaba con él casi diario, ¿no? Imagínense ese privilegio, así se reunían todas las tardes, tomar café y platicar, y registró todo. Es un libro muy famoso que ampliamente recomendado, Memorias. Bueno, dice, Goethe se levantó y recorría la habitación, mientras yo, como a él le gusta, me quedé sentado en mi silla a la mesa. Bien tirano, ¿no? No, usted ahí se queda sentado, ¿no? Yo camino y usted se queda. O le doy sus Exacto. Ajá. Se detuvo un momento junto a la chimenea, pero de pronto, como a quien se le ha ocurrido algo, caminó hacia mí y con el dedo puesto en la boca, ¿sí?, me dijo lo siguiente: le voy a descubrir algo y usted lo confirmará en su vida muchas veces. Todas las épocas decadentes y en proceso de disolución son subjetivas. Y en cambio, todas las épocas de avance tienen una tendencia objetiva. Todo nuestro tiempo actual es decadente porque es subjetivo. Esto no lo ve usted solamente en la poesía, sino en la pintura y muchas otras partes. Por el contrario, toda aspiración fuerte se dirige desde dentro hacia el mundo, como puede usted ver en todas las grandes épocas, que en verdad representaron un esfuerzo y un avance, y todas fueron de naturaleza objetiva. Creo que esto que dice Goethe es el gran secreto. Todo es obvio, todos sabemos que hay épocas, o sea, desde tiempo y siempre se ha estudiado la historia, pues hay épocas de decadencia y épocas de avance, ¿no? Y para Goethe el secreto es eso, épocas más objetivas y épocas más subjetivas. Cuando predomina lo subjetivo, o sea, lo emocional, lo melodramático, lo romántico, en ese mal sentido, lo posmoderno, que es el posmodernismo es como lo más subjetivo que se ha hecho en la historia del hombre. Nunca ha habido un movimiento intelectual y estético más subjetivo que el posmoderno. Eso niegan que exista la verdad, que exista la objetividad, la ciencia. Todos estos antivacunas salen de ahí. Los New Age, el auge hoy en día que tienen los horóscopos, las religiones orientales, el yoga, todo eso que son hipersubjetivas. Esto no es gratis y no es casualidad, sino que es una época de decadencia extrema, ¿no? A nivel intelectual, moral y estético, ¿no? ¿Decías, Negas? Que me da mucho gusto que diga que son religiones bueno, pues obviamente es una religión, va a ser subjetiva, pero el hecho de afirmarlo, de que lo de los horóscopos, lo de las religiones de allá, pues de Oriente,
como que es algo que nunca había oído y es refrescante oír eso, así que al fin, güey, alguien dice que todos son, pues, subjetivo, güey, que no necesariamente es cierto, güey, porque sí conozco gente que se rige por el horóscopo. No, es que eres Tauro. No, sí que, güey, ¿por qué? ¿Por qué son así? Sí, en cambio los Sagitarios somos mucho más objetivos. Claro. No caemos en eso. Pero no. Así que sí, el tema da para mucho, pues cuando gusten, estamos a sus órdenes, podemos hablar de otra cosa, pero pues sí es obvio que es una época subjetiva, o sea, Goethe estaría, no me puedo imaginar lo escandalizado, él consideraba que su época era subjetiva, fíjense, la mera época de la Ilustración, el principio del romanticismo, para él el principio del romanticismo ya era como, no puedo creer esta subjetividad, es algo calculable. Estos Imagínense que viviera ahora, ¿no? Que viera esto así, todo el mundo en la calle, si tú lo ves, ¿existe la verdad? No, pues no existe. ¿Qué opinas de la ciencia? No, pues es que no conspiran para dominarnos, es puro negocio. Yo creo que se moría al ver el plátano en la pared con el tape, ¿no? ¿Qué, perdón? Se moría al ver el plátano en la pared con el tape siendo exhibido. Bueno, imagínense, o sea, para él casi que Beethoven ya era muy subjetivo. Imagínense. El protoingeniero, ¿no? De la época. Qué miedo. Sí. ¿Sabes qué es eso? Pues la objetividad sí existe, sí la podemos alcanzar, tal vez no 100%, pero es nuestro deber moral tender a ellos, a ser ecuánimes, ser justos, ser objetivos y buscar la verdad. Siempre con método y con disposición a dejarnos guiar a donde sea que nos lleve y no predisponernos. En fin, pues eso sería ¿sabes qué? Mensaje final a estas generaciones perdidas. Sigón. No, perdón. Iba a decir algo similar a lo que terminaste diciendo. Sí, o sea, a final de cuentas, siempre el conocimiento será lo que te ayude a salir de tonterías, supersticiones, idolatrías, idealizaciones. Creo que ya no estamos para estar idealizando a nadie ni a nada. Uh-huh. Y pues por lo menos hay que ser dueños de nuestros pensamientos y creer y pensar lo que queremos pensar. Pero el conocimiento, hay que aclarar que es siempre el conocimiento objetivo, el conocimiento metódico, el conocimiento desinteresado. Porque conocimiento hay, o sea, lo que más abunda en este caso es conocimiento, pero precisamente es tanto conocimiento contradictorio que crea ese caos. Entonces, saber encontrar el hilo, ¿no? Y eso es, digo, en última instancia es una disposición moral, una disposición, un amor por la verdad. Más que amor a ti mismo. O sea, es subjetivo el sujeto. Si te amas demasiado a ti mismo y todo, y tú eres el centro del universo y tal, pues vas a ser automáticamente subjetivo. Pero tú eres objetivo. ¿Tú consideras que tú, Ricardo Stern, eres objetivo? Claro, yo soy totalmente objetivo. Yo defino la objetividad incluso, ¿no? El doctor Stern es dos cosas: objetivo y el centro del universo. Claro, pero ¿quién va a ser? ¿Por qué lo dudas? Yo no entiendo. Bueno. Gracias, qué gozada de plática, hombre. Está chido siempre encontrar nuevas maneras de sacar tanta sabiduría del Dr. Stern, por lo cual les agradezco mucho, porque eso me lo entrega cada vez más. A ustedes. O sea, los invitamos también a sus seguidores, pues a que nos sigan también en el Desprecio de la Historia. Sí, seguro. A ver si les gusta. Y a nuestros seguidores que vean esto, pues también a que los sigan a ustedes. Está buenísimo lo que hacen, felicidades. Oiga, perdón, ahí estaba viendo su canal, León Curiel. Creo que sería más clickbait chance, o sea, es como un consejo, que no pidieron, pero, o sea, que con esto de las conspiraciones y tanto que está de moda, por ejemplo, ahí el de Jesús de Nazaret, que es de los más vistos, el de Porfirio Díaz, que son pues íconos muy grandes, que hablaran así de que conspiración tal, y la desmintieran con la verdad. Bueno, fíjate que justo le das al clavo, porque ese es uno de los proyectos alternos que estamos pensando hacer, que justamente es ya enfocarnos, que yo creo que debe ser una
un pues ciclo. Van en eso. Un ciclo dentro del mismo desprecio de la historia que sea justo eso. Tal cual una conspiración y desmentirla. Te lo agradezco mucho, es perfecto. Sí, de hecho, estoy viendo el 33, hablan de eso, de los masones e Illuminati, y está dentro de los más vistos. Bueno, de hecho, sigue en unas semanas viene el del Holocausto, que es justamente desmentir las teorías de la conspiración negacionistas del Holocausto. Okay. Y también yo siempre quería hacer uno de 9/11, pero Gon no se deja. No, ¿qué? Yo soy hacerlo. Pero sí, cuidado con las teorías de la conspiración. Nunca son ciertas y si lo llegan a hacer, pues se requiere muchas pruebas, ¿no? La presunción de inocencia es súper importante. Pues, ¿Cuál fue el capítulo, el episodio que te pusiste bien necio hace poquito, que según tú iba a funcionar muy bien? El del calendario, Doc. En lugar de 9/11, necio. Hay que hacer la historia del calendario, tendrá mucho éxito. Hay que hacer la historia del estambre, bájala. Al revés, fue él el del calendario. ¿Y por qué el George Washington tiene 2 fechas de nacimiento, no? Sí. Sí, tiene 2 fechas, no me acuerdo. Y sí, ya hicimos de Washington, pero no se pone a acordar de eso. 2 dientes le quedaban nada más al pobre. Así era chimuelo y por eso nunca sonríe. Así. En fin. Oiga, sí, bueno, le daba pena sonreír. Yo sé que el Doc se tiene que ir. Ego, no sé si te puedes quedar unos 15 minutitos más. Me tengo que ir también, pero ¿También? ¿qué hacemos? Okay. Que nos pongamos de acuerdo No, para no, una... si no te puedes quedar, está bien. Nosotros quedamos nomás tener un par de preguntas acerca de la comedia, pero sabemos que el doctor tenía que retirarse. Sí, yo ahora antes. sí ya corro. Sí, ahora voy a quedar. Gracias, doctor. Ahora voy a quedar como mamón. Sí, pues esperamos tenerlo por aquí. A ustedes luego. Que les vaya muy bien y estamos en contacto. Sigan al doctor Stern en Instagram, Facebook y en su Patreon, que es el contenido exclusivo. Me encontrarán mucha riqueza y convivencia con él. Gracias, Doc, es lo máximo. Muchas gracias. Bye. Que estén bien. Y ahora ya que voy a quedar como mamón porque me tengo que ir. Sí, bueno, no hay problema, o sea, nosotros queríamos nada más ver así un par de preguntitas de la comedia, pero si te tienes que ir, no hay ningún problema. La verdad es que la plática ha estado bastante buena. Gracias. Sí. Digo, a mí lo que más me interesa siempre es exponer mucho al Doc en este tipo de contenidos, que creo que la gente lo que quiere es ver pues más mentes, escuchar más mentes trabajadoras, mentes trabajadoras en ellas mismas, y creo que el Dr. Stern es maravilloso en eso y bueno, es lo que más me interesaba, pero sí, digo, ya que le dedicamos, que me parece muy bien, todo el foco a ese canal nuestro, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una plática de comedia con tiempo, bien, okay. Para... No, me parece perfecto, ¿no? Y te agradecemos la disposición. Sí, claro. No, hombre, claro, sí. Al contrario, yo aquí ya metiéndome hasta la cocina de, oigan, muévanme. No, bienvenido, no, aquí todos son bienvenidos, es como el inverso a las estampitas que ponen de que aquí somos católicos y no aceptamos a nadie. Aquí es al revés, aquí somos ateos y aceptamos a los que vengan. No, pues gracias, yo quiero pedirles que sí, a la gente que los ve, que yo sé que tienen una base muy importante de gente porque lo hacen increíble, de verdad lo digo. Que nos visiten en el Desprecio de la Historia, pues ya oyeron al doctor, es una delicia, entonces ahí estamos siempre revisando episodios históricos o personajes, o de repente desmentimos alguna tarugada de conspiración. Entonces ahí nos pueden seguir en YouTube, están en mi canal que es Gon Curiel. Y yo soy comediante de stand-up, doy un curso en línea, si les interesa pueden escribirme en contacto@goncuriel.com, curso en línea de stand-up comedy, para ahora que el mundo vuelva a ser mundo y vuelva a haber shows, va a haber un batallón de gente nueva, talentosa. Sí, y vamos a dejar tus ligas, y algo que quería yo comentarles pues a los que nos escuchan, que tenemos mucho adolescente que nos escucha, es que dense una vuelta por ese canal porque la verdad es que van a aprender historia. Pero van a aprender historia de una manera más divertida, más objetiva y más completa. O sea, que es lo que yo he hecho en ese canal. A mí me fascina ese canal porque aprendo mucho.
desmitifico muchas cosas que tenía yo en mi mente y lo que el canon cultural sobre todo de historia que nos es enseñado por el sistema oficial, entras y encuentras esos matices y esos otros datitos que te hace que cuadre mejor y que amarre mejor ahí el concepto que tenemos y entender también más de dónde venimos, ¿no? Y entender un poquito más nuestra cultura. Entonces, muchas gracias, Gon, por estar aquí. Al doctor Sten que ya se fue, pero estoy seguro que quiero que sepa que estamos muy agradecidos también con él. Y Negas, no sé si tengas algo más que decir. No, pues también muchas gracias por esto y pues sí queda pendiente la plática de la comedia, porque sí es un tema pues, totalmente aparte de la historia, pero sí. Sí, por favor, porque además me siento bien apenado de decirles que me tengo que ir, pero tengo justamente un show para empresa, pero virtual, que es bien interesante ese tema, el rollo de cómo pues la oferta se tiene que adaptar a los tiempos y a la demanda. Creo que es una interesante plática de cómo nosotros, sobre todo que somos gente de escenario, hemos tenido que o seguir buscando chamba por medio de adaptarnos a cosas que en principio no nos encantan, como presentar un show sin el público enfrente, riendo, dando una retroalimentación automática. Sí. Primera, eso, o sea, adaptarnos a eso, tratar de simularlo, tratar de encontrar interacción en Zoom o lo que sea, o grabaciones donde por lo menos la gente que está operando las cámaras se involucre, alguna manera de encontrar, o de plano de quedarse fuera del juego, o encontrar juegos alternativos como los podcasts, los en vivos de los podcasts y todo tipo de contenidos que me parece que están transformando al mundo. O sea, creo que esta pandemia, una de las cosas que está logrando de manera súper evidente es una evolución que va a ser un hito, un punto así súper memorable que va a ser recordado por toda la eternidad, de transformación del entretenimiento, porque, por ejemplo, los cines, toda la propuesta de streaming y todo eso, cómo está afectando a industrias como el cine, el teatro, el mismo show de comedia, es digno de analizar. Por eso yo dije, ¿sabes qué? Por cualquier cosa voy a abrir mi OnlyFans, y eso es también lo que les quiero decir. Y también vamos a dejar el link aquí abajo, junto con todo lo demás. Adolescentes que siguen el canal, no se metan. No. Gente mayor de 18 años, sí. Onlyfans.com/GonCuriel. La gente no lo puede creer, pero es verdad, el OnlyFans. Fue la única motivación que encontré para ponerme a dieta y hacer ejercicio. Única. Y a todos los adolescentes, no vayan por la tarjeta de sus papás, no pongan que nacieron hace 18 años, no se inventen una fecha de nacimiento y no paguen con la tarjeta de sus papás. No, en serio, de verdad. En serio, de veras, por favor, no lo hagan. Pero la gente mayor de 18 años, sí, ahí lo pueden ver, y le estoy metiendo mucho cuerpo y mucha comedia. Me está yendo muy bien, estoy súper agradecido con los Gonlys que están ahí metidos. Gracias, en serio, es un sueño. Muy chido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gon. Ya pues lo dejaremos para otra ocasión, y aquí tienes tu casa. Gracias, en serio, el agradecimiento es para allá. Y avísenme cuando esté esto en línea para moverlo por todos lados. Ah, claro, sí, seguro. Y para mover el video también. Muchas gracias. Y pues a todos los que nos escuchan, tenemos pues las redes sociales, el canal de Twitch, y tenemos también ya el canal de Patreon para que vayan y lo chequen y vean ahí qué les gustaría apoyar, las recompensas que están muy buenas. Negas dijo que iba a mandar como los japoneses, ahí ropa interior usada, no se crean, pero ahí tenemos unas recompensas pues muy interesantes para ustedes, y pues nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye.